Bueno, qué gusto saludarles y qué rico estar nuevamente con ustedes. Aquí entramos en la tercera sesión. A partir de este momento comenzamos a desarrollar las tres leyes que están unidas: la ley de la reflexión, la ley de la persistencia y la ley del entorno. Estas son las tres leyes que vamos a ver en la sesión del día de hoy. Arranquemos entonces con la primera. La primera es la ley de la reflexión. Pero para nosotros reflexionar, necesitamos parar. La reflexión obliga a que nos autoimpongamos una pausa. Entonces les invito a todos a que por favor en este momento nos demos una pausa y pensemos que esta charla, esta reunión de amigos que tenemos en este momento, no es una reunión más, sino entremos en ese momento de pausa y tratemos de darle respuesta a una serie de preguntas que vamos a estar examinando a partir de este momento conjuntos. Con respecto a la ley de la reflexión, John Maxwell nos dice que cuando nosotros aprendemos a valorar la pausa, crecemos como personas. Palabras más, palabras menos, lo que nos enseña John Maxwell en esta ley de la reflexión es que toda persona de éxito reflexiona y reflexiona constantemente. Pero esa reflexión implica que nosotros también nos preparemos para aprovechar el tiempo de la pausa. Un elemento importante de la pausa es que esto se hace a solas. La pausa no se hace en compañía. Recuerden que desde el punto de vista del espejo, de la ley del espejo y de la ley de la conciencia, el que crece somos nosotros mismos. Una vez que nosotros sabemos realmente quiénes somos y cuál es nuestra pasión y cuál es nuestro propósito, entonces comencemos a reflexionar para comenzar a crecer. ¿Por qué es necesario entonces hacer una pausa? Número uno, las pausas deben ser intencionales para que expandan nuestros pensamientos. Antes de una pausa, ¿qué tenías tú? Experiencias. Y muchas veces hay experiencias determinantes en tu vida que si no reflexionas y no examinas el valor que ha agregado esa experiencia en tu vida, es posible que se pierda esa oportunidad. Entonces, lo primero es que nosotros tenemos que es aprovechar las pausas para examinar nuestras experiencias y a partir de esas experiencias pensar y recomponer el camino. La experiencia se convierte en visión. Entonces, las buenas experiencias nos iluminan. Ya vamos a ver el valor de la letra I, ya vamos a ver el valor de la letra E. Pero como les había comentado, se requiere de un tiempo y de un lugar a solas. Esto implica que ustedes tienen que buscar un espacio especial donde ustedes puedan reflexionar. La verdad es que yo les comento que practico mucho la ley de la reflexión y por la gracia de Dios, nuestra familia tiene en compañía una casa de descanso, una casa de recreo por el lado de San Antonio del Tequendama, y periódicamente, cada mes, cada 2 meses, tenemos la oportunidad y yo aprovecho esos tiempos tan especiales para reflexionar sobre todo lo que yo he transcurrido durante el primer trimestre del año, durante el último contrato que se haya desarrollado, la última experiencia, y ahí comenzamos nosotros a plantear los nuevos momentos. Cuando estamos reflexionando, John Maxwell en esta ley de la reflexión dice que practiquemos el poder de la letra I y en las reflexiones que podamos dar paso a estas 4 grandes características. Primero, la investigación. Segundo, la incubación. Tercero, la iluminación. Y cuarto, la ilustración. ¿Qué significa esto? La investigación es que nosotros examinemos el significado de cada experiencia que hayamos vivido y planteemos todas las preguntas posibles. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Cuánto? Etcétera. Poder darle las preguntas a todas estas experiencias, positivas o negativas. Recuerden que cuando estamos creciendo también aprendemos del fracaso. Y eso nos va a permitir algo muy importante. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho que se expande el pensamiento? A eso le llamamos la incubación. Es cuando comenzamos a tener una nueva idea. Y al tener una nueva idea, comencemos a cocinarla a fuego lento.
De esta manera comenzamos nosotros a expandir las nuevas posibilidades y el camino a seguir. Pero cuando ya nosotros estamos desarrollando este nuevo plan de acción, tenemos que darle valor a las experiencias vividas y aprender de las lecciones aprendidas. A eso le llamamos la iluminación. Muchas veces las experiencias, que pueden ser muchas veces negativas, nos están dando lecciones de vida. Y por lo tanto, ya nosotros tenemos una imagen, a eso le llamaríamos la ilustración, y es utilizar las experiencias que hemos tenido como detonantes del cambio. Esto es fundamental. Entonces, dentro de la reflexión, volvamos otra vez, quien crece es uno mismo y el responsable de dar ese crecimiento somos cada uno de nosotros de manera individual. Por eso es que es necesario que en ese momento de la reflexión podamos plantear cuantas preguntas sean posibles sobre nuestra vida, sobre nuestras posibilidades, sobre nuestro entorno, sobre nuestros recursos. Aquí tengo algunos ejemplos. No son estas preguntas exclusivamente, sino que simplemente son preguntas que yo quise poner aquí, pero por favor, es importante, mire, de esta ley de la reflexión, lo que yo les puedo decir a ustedes y les comparto, que es lo más importante para que no vayan a perder la oportunidad de lo que implica esta ley de la reflexión, es que ese cuaderno de crecimiento que tanto les he dicho que utilicen para este seminario, comiencen a plantearse estas preguntas, más las preguntas todas posibles que ustedes se puedan hacer sobre ustedes mismos. Hay algo muy importante, y es que cuando usted plantea la pregunta y se autorresponde, automáticamente usted comienza a darse cuenta que su pensamiento comienza a cambiar. Esto es muy importante y esto es lo que hace parte realmente del coaching, que nosotros hagamos el subconsciente consciente. Y es a partir de las respuestas a muchas preguntas que muchas veces nosotros no nos hacemos. Entonces, la disciplina real de la ley de la reflexión es plantearnos preguntas y preguntas que sean poderosas. ¿Cuál es mi activo más valioso? ¿Cuáles son los recursos que tengo a la mano? ¿Cuál es mi mayor responsabilidad en este momento? ¿Qué es lo que realmente me hace feliz? ¿Qué es lo que hace que yo me sienta realizado o realizada? ¿Qué tipo de temperamento prevalece en mí? Es importante que usted examine su temperamento, porque eso va a determinar el plan a seguir, cómo debe actuar usted frente a los desafíos o frente a los retos particulares en su vida. ¿Cuál es mi mejor hábito? O también cuál es mi peor hábito, porque esto te va a obligar también a cambiar y modificar muchas cosas. Cuando nosotros comenzamos a reflexionar, lo importante es que estemos dispuestos al cambio. De nada nos sirve si nosotros reflexionamos sobre nosotros mismos si no cambiamos. ¿Qué es lo que más me satisface, por ejemplo? Recuerden que esta pregunta está relacionada con la pasión. ¿Qué te gusta hacer? Que tú lo harías así no te pagaran. Y ahí es cuando comenzamos a buscar la excelencia, algo que realmente te sientas realizado o realizada en lo que tú haces, con el aporte o con el servicio que tú estás desarrollando a tu entorno, a las personas que están alrededor tuyo. ¿Cuál es tu posesión más valiosa? ¿Cuál es tu virtud? Y esta pregunta es importantísima. ¿Qué aún desconoces de ti? ¿Realmente tú ya has dado tu máximo nivel? ¿Tú crees que realmente has alcanzado tu máximo nivel? Si esa pregunta es no, entonces comienza a plantearte cómo vamos a dar nuestro máximo nivel. Bueno, entonces esta es la ley de la reflexión. Pero entonces una vez que nosotros hemos reflexionado, llegar a conocerse a uno mismo es la clave para comenzar a desarrollar nuestro propio potencial. Si todos los que estamos en este seminario hemos llegado hasta aquí, por favor, no frenemos el ritmo. Recuerden lo que habíamos dicho, lo importante que es la atracción, la capacidad de comenzar a desarrollar ese potencial que tenemos adentro. Y esto nos obliga a pensar en la ley de la consistencia, la ley de la consistencia. Entonces entramos aquí a la segunda ley que nos convoca en el día de hoy. ¿Y qué tiene que ver esa ley de la consistencia? Que si ya identificaste tu motivación, la motivación es la que te impulsa, pero la disciplina es la que te mantiene en desarrollo. Esto es fundamental.
Una vez que nosotros estamos motivados, la disciplina es la que mantiene el desarrollo del camino en el constante crecimiento. Durante estos días de cuarentena, pues he aprovechado mucho y he descubierto algo genial en internet, y es las carreras de ciclismo. Ya hay carreras virtuales y en las cuales yo he venido participando y les cuento que he tenido la oportunidad de estar por Francia, por Alemania, por Australia, y la última vez estuve subiéndome a los Alpes de Italia, un municipio que se llama Pozo Estevio, y me pareció genial. Y esta ley que estamos viendo de la consistencia hace mucha referencia al ciclismo. Cuando nosotros estamos viendo esas carreras, las grandes carreras, la Vuelta a España, el Tour de Francia, el Giro de Italia, la misma Vuelta a Colombia, etcétera, ustedes se van a dar cuenta que los ciclistas se preparan es para ganar la carrera, no para ganar las etapas. Obviamente, ellos buscan estar siempre en las mejores posiciones etapa a etapa, pero cuando nosotros nos metemos en este reto y en este desafío de crecimiento personal, también tenemos que plantear es un nuevo estilo de vida, no por etapas, no por etapas, sino aprovechando todo el viaje. Eso nos obliga a que nosotros tengamos que comenzar a buscar la respuesta correcta, pero a partir de la pregunta correcta. Ya habíamos visto en la ley de la reflexión la necesidad de que hagamos muchas preguntas sobre nuestro crecimiento, pero ya usted comienza a aterrizar en su propósito y en su pasión, es a partir de las respuestas correctas a las preguntas correctas. No te olvides, tu potencial no es un evento, no es una meta o no es un producto. Tu potencial es un viaje constante de autodescubrimiento, de desarrollo y de visión. Por lo tanto, tienes que aprender a disfrutar del camino. Y aquí comenzamos a desarrollar una cultura del liderazgo, una cultura del crecimiento en el cual es necesario desarrollar una disciplina. ¿Eso qué implica? Que nosotros tenemos que cambiar la conciencia de la meta estacionaria hacia una conciencia de crecimiento que es de toda nuestra vida. Es decir, tomar conciencia de que este viaje de crecimiento no tiene fin, no tiene fin. Entonces, por lo tanto, ya no nos enfoquemos en una meta en particular, sino en el viaje completo de nuestra propia vida. Cuando nosotros tenemos una conciencia de metas, claro, me motiva a mí y me motiva a otros, pero cuando tenemos conciencia de crecimiento, nos madura a mí y a los que están a mi alrededor. Una conciencia de meta me reta para una etapa, me reta para un momento, mientras que una conciencia de crecimiento irremediablemente me cambia. La conciencia de meta nos lleva a depender mucho de la suerte, mientras que la conciencia de crecimiento nos lleva a confiar, pero en el trabajo duro. Esto es fundamental. Entonces, ¿en qué consiste la consistencia? En que nosotros comencemos a trabajar desde hoy mismo, sin parar, pero dando unos pasos que nos permitan a nosotros un crecimiento constante. Voy a ponerles un ejemplo y vuelvo otra vez al ciclismo. No se trata de darlo todo en la primera etapa o en la contrarreloj. Ellos tienen una motivación, tienen un propósito claramente definido. Ya estábamos viendo en la imagen anterior la camiseta amarilla del líder del Tour de Francia. Es una gran motivación tener esa camiseta y alcanzarla en las últimas 2 o 3 etapas de manera tal que se logre el objetivo fundamental. Les había dicho que el secreto fundamental de esta ley de la reflexión, de la ley de la reflexión, de la anterior, era precisamente que nosotros escribiéramos las respuestas a todas las preguntas. Debes escribir tu motivación. Esto es fundamental. Debes escribir tu motivación personal. Y esa motivación personal debes tenerla en un sitio donde tú puedas verla a diario, de manera constante. Pero tampoco proponerte logros altísimos que de pronto consuman todas tus energías, sino empieza con pequeños logros, con metas que tú puedas identificar en el corto plazo y que te generen confianza,
Y eso hace que tú valores el proceso y que comiences a cultivar la paciencia en el logro de los diferentes resultados. Aquí nosotros podríamos ver una frase de este doctor McGray. Él dice, la persona que triunfa tiene el hábito de hacer las cosas que no hacen las personas que fracasan. A la persona triunfadora no le gusta hacerlas tampoco, pero su desagrado está subordinado por la fuerza de su propósito. Entonces, lo que nos obliga a nosotros a actuar diferente a las demás personas es el propósito y la claridad de la visión que nosotros tenemos sobre lo que nos motiva. Eso es fundamental. Entonces, para crecer con consistencia, ¿qué deberíamos nosotros comenzar a hacer? Primero, eliminar de nuestro diccionario la palabra darse por vencido. Una persona en crecimiento no debe darse por vencido, debe persistir. Ese es el valor que comenzamos nosotros a partir de este momento a cultivar, la persistencia, la persistencia, la persistencia. John Maxwell dice, mira tu reloj en este instante. En algún sitio de ese reloj dice, ¿otro día? No, son días de solo 24 horas. Y Michael Anger dice, si desarrollas los hábitos del éxito, haces del éxito un hábito. Lo importante es que nosotros tenemos que comenzar a desarrollar hábitos a diario, de manera cotidiana, hasta que se nos conviertan un estilo de vida. Esto es lo fundamental. Me encontré esta mañana en el devocional este versículo que es precisamente el que quería compartirles a ustedes en el día de hoy. Y dice Pablo aquí a los Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, esto implica paciencia, esto implica valorar el tiempo, aprovechar la experiencia, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Este es un llamado entonces a la persistencia. Y aquí llegamos a la tercera ley del día de hoy, que es la ley del entorno. El crecimiento prospera en entornos propicios. Esto nos obliga a nosotros, cuando ya estamos comprometidos con nuestro crecimiento, a buscar la manera de cambiarnos a nosotros mismos, pero también modificar nuestro entorno. Es necesario que como líderes comencemos a trabajar en esas dos perspectivas, cambiarnos a nosotros mismos y cambiar nuestro entorno. ¿Cómo comenzar a cambiar el entorno? Si nos hemos examinado, y miren esta frase de John Maxwell que está en pantalla, dice, si siempre eres el primero en la clase, si eres el primero en el negocio, si eres el primero en el proyecto, si eres el primero en la empresa, estás en la clase equivocada. Es decir, tienes que buscar siempre el margen para el crecimiento. Siempre tienes que estar buscando el crecimiento continuo. Si tú ya eres el primero, es hora de que tengas que cambiar. Si ya llegaste a la cumbre, necesitas algo que te motive para comenzar a cambiar, para crecer. Entonces, esto es una tarea que nosotros tenemos entonces que comenzar a desarrollar. Y John Maxwell en esta ley nos invita a que cambiemos no solamente a nosotros mismos, sino a cambiar también nuestro entorno o nuestro ambiente. ¿Por qué? Dice, porque si te cambias a ti mismo, únicamente a ti, pero no a tu medio ambiente, el crecimiento será lento y difícil. Ya eres consciente que quieres crecer, pero tu ambiente va a ser difícil. Si cambias tu entorno, pero no a ti, es decir, cambias el negocio, cambias la empresa, pero no te cambias a ti, tu forma de pensar, el crecimiento será lento, pero un poco menos difícil. Pero si cambias el entorno y te cambias a ti mismo, el crecimiento será más rápido y más exitoso. Por lo tanto, si estamos comprometidos con nuestro crecimiento, esta es la enseñanza fundamental del día de hoy. Cambia tu entorno y cámbiate a ti mismo para que el crecimiento sea mucho más rápido. Dice, cambia a la gente que te rodea. No quiere decir que las desestime, no. Cambia a la gente que te rodea. ¿Con qué propósito? Con quienes más compartimos tiempo, ellos determinan el 95% de nuestros éxitos o fracasos. ¿Quiénes son las personas con quien yo más tiempo comparto?
Ahora, hay una alternativa que nos plantea John Maxwell para poder cambiar el entorno, no cambiar las personas, sino cambiar el entorno donde están esas personas. Ya los vamos a ver y eso hace que nosotros nos convirtamos entonces en líderes que comenzamos no solamente a crecer, sino a promover el crecimiento alrededor de todas aquellas personas que están con nosotros. Entonces, de aquellas personas que están a nuestro alrededor, es importante que por lo menos una de ellas sea un aliado en tu crecimiento, que conozca tus metas, que conozca tus objetivos, que conozca tus propósitos, que conozca tu decisión de crecer, que te valore incondicionalmente, que anhele que alcances el éxito, es decir, que ese éxito lo haga tanto como propio, que te haga preguntas sobre tu crecimiento. Esto es importantísimo. Una persona que te esté cuestionando todo el tiempo de manera positiva, que te ayude cuando tú lo necesites y que sea muy madura. Eso es un elemento fundamental. Entonces, ¿cómo dar los primeros pasos? ¿Cómo hago yo para comenzar a cambiarme a mí mismo y comenzar a cambiar a mi entorno? Número uno, repotencia y publica tus metas. Cuando nosotros le comentamos a esas personas de confianza, a esas personas que son maduras, que son serias, que están comprometidas conmigo, que anhelan que yo crezca, a esas personas tengo que comenzar a rendirle cuentas. Muchas personas aprovechan esta enseñanza con su cónyuge. Es supremamente importante contar con alguien que esté a nuestro lado y que nos esté ayudando a crecer, que nos esté animando, que nos esté también cuestionando todo el tiempo, pero en función positiva. Fija logros para tu crecimiento inmediato. No es plantearnos logros que sean de difícil alcance en el corto plazo. La idea es que comiences con logros pequeños que los puedas alcanzar en un mes, en 2 meses, máximo en 3 meses, pero que sean pequeñas victorias. Las pequeñas victorias alimentan la autoestima. Entonces es muy importante que te enfoques en el momento presente y que siempre estés avanzando, aunque te critiquen. Les había dicho, repotencia las metas y publica tus metas. Cuando tú repotencias tus metas, cuando cuestionas tus metas, cuando te planteas metas y las publicas, cuando las expresas, cuando las escribes, cuando las haces públicas, habrá alguien que te va a criticar. Eso es natural. Miren ustedes, esta frase de John Maxwell es importante tenerla en cuenta para que nosotros sepamos que esto va a suceder cuando tú decides crecer. Ten presente que la mayoría de personas a tu alrededor no quieren que tú cambies. No quieren que tú cambies. Hay que aprender a comenzar a trabajar con esto. Por lo tanto, yo les decía a ustedes que hay algo importante y este es como el menú. Este es el menú que nos pide John Maxwell, que nosotros comencemos a construir como líderes en nuestro entorno de manera que creemos o creamos o desarrollemos una cultura de aquellas personas que están a nuestro alrededor para que también comiencen a crecer. Características de esa cultura de crecimiento. Número uno, que siempre haya personas delante de mí, que hayan crecido un poco mejor que yo, porque esas personas me inspiran. Que alrededor de esas personas el cambio siempre sea deseado, siempre sea anhelado, sea un propósito ir creciendo juntos, que el cambio sea un común denominador, que todos aprovechen para que el crecimiento se moldee y sea esperado, que todos se pongan contentos con el crecimiento de los demás, pero también es importante que todos estemos siendo desafiados continuamente, que se viva una atmósfera reafirmante, que todas las personas deseen cambiar. Esto es fundamental. Júntate con aquellas personas que siempre estén en procura de estar en un cambio constante para que todos permanezcan creciendo. Y esta última palabra la resalté, dice, se comparte el entusiasmo. El origen etimológico de esa palabra, entusiasmo, enteos, es decir, estar en Dios, estar llenos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es entusiasmo. Entusiasmo es saber que estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, que estoy convencido de que estoy ejercitando los dones y talentos que yo he recibido. Esto es fundamental. Esto es fundamental.
Y creo que la sesión anterior habíamos terminado con esta frase, donde yo les decía a ustedes, el regalo de Dios para nuestras vidas son los dones y talentos que nos ha entregado de manera diferenciada a cada uno de nosotros. Pero el regalo que nosotros le damos a Dios es haberlos desarrollado, es haber desarrollado esos dones y talentos que individualmente Él nos ha dado. ¿Sabe cómo se llama desarrollar los dones y talentos que Dios te dio? Eso se llama crecimiento. Crecimiento. Entonces, les invito a que planteemos a partir de este momento la hora del cambio. Cambia para un crecimiento positivo. Muy bien, hemos terminado entonces, mi querido Germán. Podemos dar entonces paso a preguntas, participaciones, aportes. Quisiera escucharlos. Si alguien Cordial desea. saludo, Jaime. Muchas gracias por la presentación. Adelante, bienvenido. Mi inquietud radica en lo siguiente. Efectivamente, nosotros podemos escoger a nuestros mentores, a esas personas que queremos hagan parte de nuestro proceso para que nos inspiren a crecer. La pregunta es, ¿de qué manera se puede hacer esa alianza con esos mentores? ¿De qué manera se puede hacer ese contacto directo con ellos? Y recibir, si están de acuerdo en hacerlo, esa mentoría que es tan importante para el crecimiento de todos. Muy bien, esa es una pregunta bien interesante porque tenemos que comenzar a definir varios perfiles. Hay un perfil de maestro, hay un perfil de mentor, hay un perfil de coach. Voy a utilizar esta palabra coach, que es lo que nosotros estamos buscando. Es un aliado, es una persona que se responsabiliza contigo de alcanzar tus metas. ¿Cuál es la diferencia entre ese aliado y un mentor? El mentor te enseña de su experiencia, de su experiencia. Entonces, buscar un mentor es aquella persona, el mentor es aquella persona que ya tiene un reconocido éxito y una reconocida experiencia a donde tú también quieres alcanzar. Es decir, que tú quieres también emular, que tú quieres lograr a través de esa experticia de esta persona. Esta persona te va a decir qué hacer, mientras que el aliado para el crecimiento te cuestiona, te pregunta, te conoce y debe llegar a conocerte tanto como te conoces tú a ti mismo, de manera tal que te ayude a sacar del subconsciente, de tu propio subconsciente, lo que tú debes hacer. Como líder, las personas no admiten, o los cerebros no admiten que les den instrucciones. El líder comienza a buscar las respuestas a las preguntas. Entonces necesitamos comenzar a plantear preguntas. El aliado, la persona que te debe acompañar, es aquella persona que te va a retar, que te va a desafiar. Y lo más importante, Jair, realmente, es que con la confianza que esa persona se gane en tu vida, tú comiences a rendirle cuentas sobre esas metas y sobre esos resultados que tú te propones. Eso es lo importante de un aliado estratégico en tu vida para el logro de ese crecimiento fundamental. Si alguien quiere Muchas gracias. levantar. Eh, Sí, Jaime, tú decías que alguien que le diríamos de rendir cuentas éramos a nosotros mismos. ¿Esto sigue en pie o hay que buscar a alguien más? es necesario buscar a alguien más. Es necesario, esa persona debe ser una persona de altísima confianza tuya y que te conozca muy bien. Claro, los líderes cuando están maduros, cuando están en una situación, diríamos, de experticia, cuando ya son maestros de crecimiento, se rinden cuentas a sí mismos. Pero es muy importante que tú tengas esa posibilidad de rendirle cuentas a alguien que sea de tu extrema confianza, pero que sea alguien responsable y que te conozca muy bien, porque esa persona tiene que comenzar a desafiarte y a ir a hacer y hacerle ese seguimiento a tus respectivos logros. Eso es lo fundamental, una persona que le dedique tiempo a tu crecimiento. Ahora, ¿quién realmente, para los que estamos casados, alguien importante y como creyentes es la ayuda idónea? Creo que de ahí viene precisamente el término de ayuda idónea. Aquella persona que nos anima, que nos reconforta, que nos orienta, esa persona que nos acompaña, eso es fundamental. Pero también nosotros podemos buscar una persona, un amigo o una amiga que nos permita a nosotros también verificar el crecimiento. Pero es necesario realmente para arrancar siempre tener un punto de referencia que nos anime. Esto es importante también
para las personas que están en estas leyes del crecimiento. Adelante. Y Hola Liliana, Jaime, buenas tardes, ¿cómo estás? muy bien, muchísimas gracias. Bueno, me alegra mucho. Jaime, estas leyes que tú has mencionado me parecen espectaculares, pues es la primera vez que yo me integro al grupo de ejecutivos y empresarios en la iglesia, porque el que ha estado ahí como siempre es mi esposo. Pero yo quisiera saber si para seguir estas leyes o para dar cumplimiento a ellas, pues porque creo que es el objetivo final, se deben como tener unos hábitos diarios para poder dar cumplimiento a estas leyes. ¿Qué me puedes tú decir de eso? Sí, precisamente debemos comenzar a construir unos hábitos diarios y lo voy a leer en la ley de la intencionalidad. Dice, si quiere tener éxito, tiene que hacer lo que sea necesario. Levántese una hora antes y quédese una hora más tarde. Arañe tiempo de las comidas, asigne tiempo extra de los fines de semana, pues si no lo hace, tendrá que prepararse para abandonar sus sueños y cualquier esperanza de alcanzar su potencial. Comience hoy, comience ahora. No importa qué hora del día esté leyendo estas palabras, haga el compromiso de comenzar a crecer hoy. Dedique esa primera hora antes de irse a dormir esta misma noche. Asigne el tiempo hoy y durante los próximos 5 días. Probablemente no tendrá ganas de hacerlo, pero igualmente hágalo y comience a cuestionar lo que usted está haciendo. Es decir, haga consciente su subconsciente y comience a plantearse varias preguntas. Pase una cantidad significativa de tiempo respondiéndolas para que tenga un plan de acción que seguir cuando termine. ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué talentos, habilidades y oportunidades tiene que apoyan su deseo de lograr ese propósito? ¿Cuáles son sus motivos? Y yo creo que aquí voy a centrarme. ¿Cuáles son sus motivos para querer hacer lo que usted realmente quiere hacer? John Maxwell llama esto los porqués. ¿Por qué entro en esta etapa de crecimiento? ¿Por qué voy a disciplinarme en alcanzar estos objetivos? ¿Por qué estoy generando un cambio en mi vida? Comienza a plantearte todos estos porqués, pero es importante que los escribas, porque cuando comiences a leerlos, te vas a estar motivando y te vas a llenar de energía para poder comenzar a hacer esos cambios importantes en tu vida. Si me escuchan, yo quería participar. Adelante. Gracias. Pienso que para mí la motivación es mi sueño también. En mi vida he tenido motivaciones equivocadas y descubrí que mi sueño es mi motivación más grande, pero también he aprendido a construir mi sueño de pequeños sueños, de alcanzar pequeños pasos, pequeñas cositas. También cuando Jaime decía que hay que borrar palabras del diccionario, decías que hay que darse por vencido, borrarlo del diccionario. Bueno, también yo decidí borrar de mi diccionario y se lo dije a mi esposa. Le dije, voy a borrar de mi diccionario la palabra pereza. Yo conozco un familiar mío que, bueno, es un ejemplar para mí, es ciclista también, y tiene una energía indescriptible, tiene como 60 años ya casi, pero parece 15, y yo viví un tiempo con él, nunca lo he escuchado decir esa palabra, nunca. Y bueno, ya para terminar, en la película o el libro El Secreto, que decía, el secreto de los más grandes genios de la humanidad. Y el secreto es el agradecimiento, es ser agradecido. Es siempre tener la sensación de agradecimiento. Y hoy leía la palabra en Colosenses 4 del apóstol Pablo, dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Perseveren en la oración con agradecimiento. Entonces, bueno, pues eso quería comentar. Muchas gracias, Jaime. Excelente. Y agradece mucho por los dones y por los talentos que tú ya tienes. Mira, hay un versículo que esta mañana también en el devocional encontré y quiero compartírselos a ustedes. También está ahí en Gálatas. Está en Gálatas 6 y está en el versículo
dice, en el versículo número 4 dice, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Y cuando estaba preparando esta charla con ustedes sobre la ley del entorno, me encontré con esta frase que me pareció genial y es de la Madre Teresa de Calcuta. Ella dijo, el día de ayer ya pasó, el mañana aún no ha llegado, solo tenemos el hoy. Comencemos. Jaime, muy buenas noches, Buenas tardes. noches. ¿Cómo le va? Muy bien. Mi nombre es Mauricio Gallego. Quisiera comentar, yo desde muy joven, más pelado, con mi hermano, montamos una empresa de entretenimiento, que pensando estos días, decía, si yo tuviera esa empresa de entretenimiento, me hubiera quebrado. ¿Ya? Eso fue alrededor de los comienzos desde los 90s. Yo tengo 42 años. Ujú. Esta empresa de entretenimiento la fundé con mi hermano y nos empezó a ir bien. Ujú. ¿Ya? Ujú. Pero en el 99, con la apertura económica y con todo eso, prácticamente muchas empresas del sector quebraron, incluyendo, yo no digo que quebré, yo nunca utilizo esa palabra. Ujú. Después monté con mi hermano, que ha sido como mi mano derecha en todos mis proyectos, un bar. Estaba bien, nos iba bien, ya, pero algo pasó y también tuvimos que cerrar. Ujú. Después montamos una pizzería, ya, en un barrio muy exclusivo de Cali. Y una temporada de lluvia muy fuerte, todos los días llovía, que se nos bajó las ventas. He manejado varios tipos de negocios hasta llegar al negocio que tengo ahorita. Yo Ujú. tengo una empresa prestadora de servicios tecnológicos y un call center. Ujú. Y en Ujú. este momento estoy quebrado. No quiero utilizar esa Ujú. palabra quebrado, Ujú. pero estoy diciendo que en este momento estoy en una situación bastante precaria. Ujú. Ujú. Tú dices, Maxwell dice, Ujú. nunca dejes tus sueños. Sí, Ujú. persiste. Ujú. ¿Ya? Ujú. Yo a veces le pregunto a Papito Dios, ¿yo estoy hecho para empresario o para trabajador? Ujú. Ujú. Es un gran dilema que tengo en este momento, ¿ya? Ujú. Me gustaría compartírselos a ustedes y pues ver de pronto que uno puede estar equivocado, uno puede estar diciendo, sí, yo quiero ser empresario y desde pelado yo soy empresario porque a mí no me gusta que me manden, yo quiero crecer, yo quiero dar trabajo, no que me den Ujú. trabajo, Ujú. y puede ser estar equivocado. Ujú. Gracias. No, a ti muchas gracias por habernos contado tu experiencia. A ver, número uno, gracias a Dios y si haces parte de este grupo es porque ya conoces a nuestro Señor. Si ya conoces a nuestro Señor, está con nosotros. Te voy a compartir un versículo que nosotros estuvimos examinando en una de las primeras sesiones que la encontrábamos en Josué. Y es muy diciente para todos los que estamos en este grupo de ejecutivos y emprendedores. Está en Josué 1, creo que tú ya la has leído varias veces,
Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Así tendrás éxito donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás mucho éxito. Y aquí el mismo pasaje bíblico dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas Esa es mi miedo. palabra rema. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Creo que la gran mayoría de nosotros, los que estamos aquí en esta llamada, hemos tenido también las mismas vivencias de estar en algunos negocios y tener que salir hacia otros negocios. Lo importante, y esto lo comparto en una reciente enseñanza también, que nosotros somos como árboles. Y una de las cosas importantes de los árboles es que echan raíces, pero cuando las raíces se encuentran esos obstáculos, las piedras que les impide seguir creciendo, hay que comenzar a buscar la salida. Y nosotros somos recursivos. Una de las características es ser recursivos y en estos momentos no aferrarte al pasado, sino aprovechar la experiencia que ya tienes, esa persistencia que ya tienes y buscar una nueva oportunidad. Jaime. Sí, yo quiero compartir esta experiencia con Germán García, que está con nosotros, porque hace poco estuve charlando con él y algo importante de los emprendedores es esa capacidad de resiliencia, de estar siempre dispuestos a levantarnos de cualquier situación. Y eso es también persistencia. Y eso ya lo tienes, porque ya lo has vivido siempre. ¿Alguien levantó la manito? Creo que fue Esperanza, de pronto. Sí, buenas noches. Adelante, bienvenida. Gracias. Dos preguntas. Para rendir cuentas necesitamos estar como maduros y humildes, porque nos cuesta mucho trabajo rendir cuentas, o sea, no es fácil. Y otra pregunta, ¿qué características debería tener la persona a la que yo le rinda cuentas? ¿Cómo bajarme hasta rendir cuentas? Gracias. Bueno, muy bien. Esa pregunta de la de rendir cuentas es importantísimo. Una de las grandes características de las personas que se comprometen con su crecimiento es rendir cuentas. Rendir cuentas es una ley. Ya la vamos a ver un poquito más adelante. Pero creo que lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta con las personas a las que les vamos a rendir cuentas es que sean confidenciales. Es algo de íntima responsabilidad. O sea que tienen que ser personas serias y sean personas responsables. Y que esas personas estén comprometidas con tu crecimiento. Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. ¿Alguien había levantado la mano además? Me impacta todo lo que hemos aprendido, porque nos lleva siempre al hacer, al actuar. Es decir, no, el crecimiento se estanca cuando no se hace y no se actúa. Pero me llamó mucho la atención específicamente lo de hoy, la ley del entorno. ¿Sí? El entorno es tan importante para crecer, porque démonos cuenta, yo lo tomo desde varias áreas. En el área espiritual, cuando nosotros empezamos por los caminos del Señor, esta ley del entorno, el Señor nos saca del ambiente en que veníamos y quizás de personas y amigos que muchas veces tenemos que dejar porque no nos permiten crecer, ¿sí? En este momento, es decir, a uno le duele cuando el Señor empieza a decir, digamos, a mostrarle que hay personas en las que uno no puede seguir frecuentando porque no te van a permitir crecer. Entonces, en este aspecto me parece importante porque lo he vivido como en mi experiencia personal, que en muchas áreas no he podido crecer porque si la persona no está en capacidad de ayudarme, de quitar la mirada como las gallinas y empezar a ayudarme a volar como las águilas, pues quizás tengo que mirar si las circunstancias de mi entorno me permiten crecer a ese desarrollo y a ese nivel que el Señor me está llevando. Yo creo que uno sí tiene que entrar a esa reflexión y a esa pausa de empezar a mirar
las circunstancias que me rodean, el lugar donde estoy, el equipo con el que estoy, realmente me suma o me resta. Porque si me resta para crecer y cumplir el propósito por el cual el Señor me ha dado todas esas bondades, todos esos talentos, tengo que moverme. Entonces me pareció importantísimo, es importante esta ley del entorno, desde la parte de mi interior hasta el exterior con las personas que comparto. Gracias, Esperancita. Precisamente con lo que estás comentando, hay una frasecita que me pareció importante de este libro de las 15 leyes que lo voy a leer. Tú ya lo comentaste, pero creo que también es una respuesta a lo que planteó Esperancita Tulande y Mauricio también, que está aquí con nosotros. Dice, según la investigación del psicólogo social McClellan de la Universidad de Harvard, las personas con quienes usted se asocia habitualmente son conocidos como su grupo de referencia. Y estas personas determinan hasta el 95% de su éxito o fracaso en la vida. Muchas personas han aportado su perspectiva a esta verdad. El rey Salomón escribió, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Y Charles Jones dice, usted será el mismo hoy que dentro de 5 años, salvo por 2 cosas. La gente con la que se asocie y los libros que lea. Y Jim Rohn afirmó que nos convertimos en la combinación de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Ron diría que podríamos saber la calidad de nuestra salud, actitud y sueldo mirando a las personas que nos rodean. Él creía que comenzamos a comer lo que ellos comen, a hablar lo que ellos hablan, leer lo que ellos leen, pensar como ellos piensan, ver lo que ellos ven y vestirnos como ellos se visten. Dice aquí que apliquemos la regla del 33%. Voy a explicarlo esto sencillamente. Dice, se puede dividir a las personas que están a tu alrededor, en tu equipo, en tu trabajo o en cualquier lugar, en el tercio inferior, en el medio y en el superior. Y que siempre tienen las mismas características. El tercio inferior extrae la vida de uno porque nunca encuentra nada lo suficientemente bueno. Ellos roban energía y motivación en tu entorno. El tercio medio está feliz y positivo cuando las cosas van bien, pero se hunden en la adversidad. Las circunstancias dictan su actitud. El tercio superior mantiene una actitud positiva aún en tiempos difíciles. Ellos son líderes, son personas con influencia y ellos cambian con el juego. Estas son las personas que deberíamos intentar ser y son las personas con las que deberíamos pasar mayor tiempo posible. No siempre es cómodo, pero sí beneficioso asociarse con personas mejores que nosotros. Como dice un proverbio italiano, ve en compañía de buenos hombres y aumentarás el número de ellos. Y aquí un poquitito más abajo de este párrafo, en la página 93, está la respuesta a Esperancita Tulande. Dice, le recomiendo mucho que usted también encuentre una persona a la que rendir cuentas para que haga el viaje del crecimiento con usted. Esa persona le ayudará a seguir tomando decisiones correctas y le ayudará a evitar tomar malas decisiones. Una buena pareja a la que rendir cuentas debería, y aquí plantea 5 características: amarle incondicionalmente, desear su éxito, ser madura, hacerle preguntas que ambos hayan acordado y ayudarle cuando lo necesite. Germán, lo veo muy concentrado. Sí, Jaime, es que ese tema del entorno es un tema importantísimo y la palabra de Dios pues lo cita claramente también. Creo que hizo a esa referencia a Esperancita, por lo tanto no lo voy a repetir. Pero pues de que nosotros nos rodeemos depende mucho lo que nos pase en nuestra vida y más en nuestro sentido cristiano. Es decir, nosotros ya fuimos apartados del mundo y si fuimos apartados del mundo tenemos que tener alguien que definitivamente sea influencia positiva para nosotros en todo sentido. Pero no me quería referir a eso, sino al compañero que hizo nos contó su testimonio, Mauricio, acerca
de todos los emprendimientos que había hecho. ¿Cómo es tu nombre? Mauricio. Mauricio. Hombre, Mauricio. Pastor. Okay, Mauricio, mira, es que me parece que esa pregunta quedó sin respuesta y yo creo que vale la pena. Ahí tendríamos que volver. La pregunta final tuya era básicamente, ¿será que el Señor me tiene a mí para ser empleado o definitivamente para ser emprendedor o ser independiente? Exactamente. Esa fue la pregunta concreta al final. Sí. Y nosotros tendríamos que volvernos al capítulo 2, ¿sí? de este libro que estamos desarrollando, que tiene que ver con la ley de la conciencia, ¿sí? La ley de la conciencia es la que nos hace examinar nosotros realmente, por eso nos dice de la conciencia, qué es lo que nosotros queremos realmente, ¿sí? Es cierto que el Señor a nosotros nos tiene un camino y tiene un propósito con nosotros, ¿sí? Pero el Señor también nos dio un libre albedrío y el Señor nos dio unos dones, ¿sí? Y nos dijo, estos son los dones, ¿sí? Y los dones que tiene la persona, tiene una obligación, ¿sí? Delante de Dios, ¿sí? De ponerlos en práctica. ¿Para qué? Para agregar valor a las demás personas, ¿sí? Pero primero tengo que agregarme valor si quiero agregar valor a los demás. Entonces, esa ley de la conciencia lo que le dice a uno es, mire primero usted dónde está parado, dónde está hoy y a dónde quiere llegar. Sí, Mauricio, eso es lo primero. En segundo lugar, ¿tiene ya establecido un sentido de dirección claro? Hay otra parte que dice que tiene que ver con la pregunta, ¿cómo encontrar su pasión y su propósito? ¿Sí? Dice, hay mucha gente que dice, ¿yo cómo sé cuál es el propósito y cuál es la pasión que yo tengo? Pues lo primero que tengo que preguntarme es que si lo que estoy haciendo me gusta. ¿Sí? Si yo definitivamente, si mi pasión es ser independiente, si mi pasión es ser emprendedor, ¿por qué me voy a ir a emplear? Si eso no me gusta. Entonces voy y me empleo porque voy a tener un salario fijo, pero voy a vivir amargado completamente porque esa no es mi pasión. Mi pasión es ser completamente independiente. Entonces, yo te invitaría, porque esto nos demoraría prácticamente volver a la ley de la conciencia, como le digo, que es examinarse uno realmente hacia adentro qué es lo que uno quiere. Te recomiendo el video de esa ley de la conciencia, está colgado en YouTube, ¿sí? Y ya está editado. Y ahí puedes realmente mirar y eso te va a dar mucha claridad sobre realmente qué es lo que debes hacer, ¿sí? Pero importantísimo saber realmente dónde estoy, a dónde quiero llegar. Si yo sabiendo dónde estoy y a dónde quiero llegar, en la mitad del camino empiezo a vislumbrar realmente qué es lo que tengo, qué cualidades tengo, ¿sí? O como lo llamamos nosotros los cristianos, realmente cuáles dones me ha regalado el Señor, ¿sí? Entonces, te recomiendo que vayas a eso porque ese tema de la ley de la conciencia es muy importante, ¿sí? Tengo que distinguir entre la diferencia entre lo que yo quiero, ¿sí? Y lo que realmente yo puedo hacer, ¿sí? Lo que me genera satisfacción, también tengo que saber tenerlo claramente. Saber cuáles son los valores y prioridades que yo debo tener. Todos estos mensajes que estoy dando en este momento los encuentras bien estructurados en ese video de YouTube que te invito a que lo mires. Pero realmente es eso, Mauricio. Realmente. No creas realmente porque uno ha pasado por un negocio, por otro negocio, por otro negocio, definitivamente es que no sirvo para hacer eso. Lo que pasa es que de pronto el foco que has tenido no ha sido el foco adecuado. Y entonces ese es otro extremo que se vive realmente cuando uno tiene, porque estoy diciendo en dónde estoy y para dónde voy. Pero entonces yo puedo empezar a saber dónde estoy, pero no tengo claridad hacia dónde voy. Y puedo estar cambiando constantemente de negocio, llamémoslo así en este momento, pero porque no tengo claridad de qué es lo que quiero hacer.
¿sí? Entonces de pronto lo que estoy pensando es que lo único que yo quiero hacer es plata. Y empieza uno a buscar diferentes cosas, pero siempre se está saliendo porque su propósito no es claro. Y resulta que si uno tiene el propósito de que es solamente hacer dinero, no lo va a lograr. Porque en los negocios no solamente se piensa en hacer dinero, en los negocios se tienen muchas cosas alrededor. En los negocios lo primero que hay que pensar es la gente con la que uno trabaja, la gente a la que uno le sirve. O sea, el mensaje es, yo agrego valor o no agrego valor con lo que yo estoy haciendo. Cuando yo agrego valor con lo que estoy haciendo, me siento satisfecho. Y si me siento satisfecho, ese es mi negocio. Yo pienso también que básicamente el nivel de crecimiento también depende de la disposición de cada uno de nosotros. Yo no puedo estar dependiendo de personas todo el tiempo, ¿sí? Es bueno utilizar personas como referencia, pero también el punto es que nosotros crezcamos, y ese punto nos toca a nosotros, como lo decía Jaime en su charla. Entonces, si yo estoy interesada en, digámoslo así, crecer en mi profesión, que es abogada, pues básicamente busco estudios relacionados con eso, leo temas relacionados con eso. Si yo quiero dirigirme en cierta área de negocio, entonces también trato de crecer con eso. Pero lo principal acá también, como creyentes que somos, es que nosotros tenemos que crecer en nuestra relación con Dios. En la medida en que yo profundice en mi relación con Dios, el Señor es el que nosotros tenemos la mente de Cristo y Él es el que muestra las estrategias, las ideas, nos enseña a perseverar, nos muestra el camino. Como lo leía Jaimito en Josué 1:9, sé fuerte y sé valiente. Y la idea es que, lo que decía Jaime también, todos hemos pasado por procesos muy fuertes, quiebras, bueno, no sé, desempleo, miles de cosas, pero lo importante acá es que también la palabra de Dios dice que 70 veces el justo se caerá y otras tantas se levantará. Entonces la idea es que, no sé si 70, bueno, estoy parafraseando, pero la idea es que nosotros tengamos esa resistencia como hijos de Dios que somos, y no nos quedemos con sueños pequeños. Tenemos como hijos de Dios sueños grandes, pensar en grande, en la medida en que mis sueños crecen, que crezca también nuestra relación con Dios. Muy bien. De nuevo, muchas gracias a todos. Jaime, muchas gracias. Amén. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Nos veremos entonces próximamente.